Buenas tardes, buenas mañanas, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, depende del continente, el área, la geográfica, la línea, la división donde se encuentre cada uno. Bienvenidos todos a este webinar del Ágora, Escuela de Experimentación. Es un placer para nosotros presentar hoy a tres grandiosos artistas que van a estar presentando su trabajo. Primero que nada, presentarme, yo soy Pablo, codirector del Ágora, Escuela de Experimentación, y hoy de parte de nuestro equipo van a estar colaborando en la producción del mismo. Laura, bienvenida. Hola, bienvenida o bienvenidos todos, bienvenides. Qué Veo que hace, alegría. Hola, Lucía. Visto veo que que hace sol por ahí, Laura, donde estás tú, ¿eh? Bien. está, sí, es la mejor luz ahora. Y habrá Dentro cambio de horario nada, el fin de semana, así que a naranja. partir de la semana que viene tenemos una hora más o una hora menos. Sí, no veo la hora. ¿Una hora más o una hora menos? Una hora, bueno, más de vida, creo. Una hora más de vida por la tarde. Una hora menos de sueño y una hora más de luz. Eso. Esto yo creo que Depende si Maciej, que eres. es el astrónomo de turno, creo que Maciej nos puede explicar un poco más cómo funciona todo esto, pero bueno. Tenemos también a Pedro con nosotros de nuestro equipo. Bienvenido, Pedro. Hola, muy buenas a todos. Mucho gusto estar aquí. Si tienen cualquier pregunta lingüística, Pedro siempre está ahí para solucionarlos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de presentar a los artistas, vamos a tomarnos unos minutitos para introducir hasta que vaya llegando toda la gente. Si tienen cualquier pregunta durante las presentaciones, pueden ir poniéndolas directamente en el chat. Para eso está Pedro con nosotros, para ir acumulando las preguntas y según vaya un poco correspondiendo el tema, si ya se han contestado o no se han contestado, directamente las iré haciendo yo al final de cada una de las presentaciones. Así podemos dejar a los artistas que se concentren única y exclusivamente en su presentación. Así que iré echando las preguntas a medida que mejor vayan. No tengan ninguna duda en escribir la pregunta, por tonta o por complicada que parezca. Seguramente los artistas nos podrán ayudar a todos. Estamos muy contentos con este webinar, es el último webinar de la serie de este año. Hemos tenido 825 inscritos, así que casi récord. Eso quiere decir que la fotografía experimental está en su mejor momento y nosotros encantados de acompañar y de proponer contenido para que la gente pueda ir conociendo y aprendiendo y viendo otras cosas. Así que hoy iremos por distintas técnicas, iremos a distintos lugares, conoceremos distintas realidades, que es lo que más nos gusta también de la fotografía experimental. Pero antes de entrar ahí, queremos contarles un poquito del contexto, porque obviamente hay mucha gente que nos conoce y que forma parte de nuestra comunidad, incluso muchos que han venido al festival o que son alumnos de la escuela, pero muchos otros que no, ¿vale? Esto se enmarca dentro del contexto del Ágora, Escuela de Experimentación, que es una escuela de fotografía experimental que comenzamos con Laura y con el equipo ahora hace 5 años y que terminó siendo lo que es ahora, que nos centramos principalmente en un diploma de fotografía experimental que dura todo un año. Si a alguien le pica la curiosidad y le interesa mucho, mucho, mucho la fotografía, tenemos este curso anual y si no tenemos cursos de técnicas desde el básico para iniciarse en la fotografía experimental como las especializaciones. También si quieren mirarlas, pueden mirarlas. Hay un montón de cosas muy interesantes. A mí la verdad que me flipa mucho ver la cantidad de técnicas que hay. O sea, estas 60 técnicas que nosotros enseñamos me sorprende. Siempre que veo, siempre aprendo cosas y eso creo que es una excelente línea al que le interese seguir aprendiendo durante todo el año. Ahora, Laura me ha pedido que les cuente que hemos hecho un cambio en la web porque la gente preguntaba mucho cómo eran nuestras clases. Entonces decidimos hacer unas previews. Por ejemplo, aquí pueden ver de una conferencia que tuvimos con Dulce Celia y Javier Piñana. Hay una vista previa de 10 minutos de cómo fue esa conferencia del festival que forma parte del diploma. Y también tenemos una preview del taller de Paula Dornan, que es espectacular su trabajo y nos cuenta también sus proyectos. Entonces, un poco de la idea de estas preview es que puedan ver un poco cómo es nuestro contenido, ¿no? Estas 60 técnicas de las que contamos. Después aquí se explica la estructura y se explica cada una de las técnicas y todo eso está, ¿vale? En la página del diploma. Solo para que lo sepan, aprendemos y enseñamos fotografía experimental durante todo el año. Y esto viene de otra locura que comenzamos hace 8 años, que es el Experimental Photo Festival.
del cual Maciej, nosotros tuvimos la suerte de que viniese en el 2020, que celebramos los 20 años del inicio del proyecto Solaris, Solarigrafía, así que vino a compartir con nosotros y a partir de ese primer año venimos cada año juntando a una comunidad internacional de 300 personas, más o menos una semana en Barcelona, un campamento de verano donde todos esos artistas nos pueden mostrar en sus talleres cuáles son las técnicas. Nosotros como un festival de fotografía experimental nos centramos en hacer, como pueden ver en el video, principalmente técnicas. Obviamente tenemos 25 exposiciones, pero los talleres son nuestro fuerte, somos el festival de fotografía experimental más grande, por eso los talleres que se hacen son 11 talleres por la mañana, 11 talleres por la tarde, 22 talleres cada día. Eso quiere decir que si vienes esa semana a Barcelona, puedes aprender en una semana todo lo básico de la fotografía experimental, como pueden ver aquí, por ejemplo, Cyanotype on the Beach, retratos analógicos, exposición múltiple, ¿vale? Todos estos son los talleres que suceden en una sola mañana. Todos estos son los talleres de la tarde y esto es solo un día y pueden hacer talleres todos los días. Así que en el caso que les interese, el Ágora empieza de nuevo el 8 de abril y el Experimental ya se están vendiendo los talleres, así que les recomendamos si quieren venir a Barcelona en julio que se inscriban porque ya hay algunos talleres que se están sold out, que se están vendiendo todas las plazas. Esta es la availability, la cantidad de plazas libres que quedan para los talleres y como pueden ver ya hay algunos talleres que se empiezan a vender todas sus plazas, así que si a alguien le interesa venir al Experimental, súper recomendado ahora tomar la decisión y venir. Es un excelente momento para decidir que es el momento de pasar un verano juntos con la comunidad. Así que yo creo que después de estos 7 minutos de publicidad ha llegado el momento esperado por todos vosotros de conocer a los artistas. Hoy vamos a tener en este orden a Maciej, que nos va a contar desde Polonia sus investigaciones, Paulina desde Argentina, con todas sus cámaras y imágenes y cosas rarísimas que nos va a explicar cómo hace, y vamos a finalizar hoy con Ricardo Guillá también, que nos va a mostrar desde España sus investigaciones y sus descubrimientos y sus locuras. Así que es un enorme placer para mí y para mi equipo agradecer a las 94 personas que están sumadas y que van a escuchar a Maciej contar cómo se hace esto de la astrofotografía, la solarigrafía, la estenopeica solar. No sé, bienvenido, cuéntanos, Maciej. Buenas tardes a todos. Ah, pantalla. ¿Sí? ¿Puedes ver mi pantalla? Perfecto, sí. Ok. Soy Maciej Zapiór, soy polaco, ahora vivo en República Checa y Pablo dice que yo soy un artista. Gracias, muchas gracias por esto, porque soy mi profesión es la ciencia, soy astrónomo. Ahora trabajo en Observatorio Astronómico en República Checa, pero eh, no tengo oficial educación artística. Soy self-educado, eh, pero mi profesión en astronomía es el sol. Soy físico solar. Y hace 20 años descubrió solarografía, que es un punto tangente del arte y de la ciencia. Y hace 20 años empezó a hacer solarigrafías. Son fotografías que se hace con cámara estenopeica, con exposiciones muy largas. Eso es una solarigrafía de Mallorca, y eso es un medio de exposición, 6 meses de exposición. Y aquí se puede ver la astronomía porque aquí es solsticio de invierno, aquí es solsticio de verano y cada línea es un paseo del sol
por el cielo durante cada día. Y donde faltan las trazas del sol, esto significa que había oscuro. Y cuando empezó solarigrafía, enfocado con las trazas del sol, pero después, pero después también quiso captar otros efectos. Por ejemplo, eso es un mes de Billboard. Eso es cada adverticio que había en este Billboard. Aquí es la nieve en Polonia que fue desapareciendo y es semitransparente. Eh, Aquí son mis experimentales sobre las técnicas de larga exposición. Eso, por ejemplo, son las tranvias en final stop. Eso no es una tranvia, pero todas las tranvias que había por aquí. Y también es interesante que se hace solarigrafías de aparcamentos. Y aquí son las coches y puedes ver reflexiones del sol en cada coche, cada día. Pero me estaba interesa los procesos que no se pueden ver con nuestros ojos, eh, con exposiciones largas y muy largas. Pero también exposiciones en otros sitios diferentes. Eso son imágenes de nuestro proyecto en Spitsbergen, en Noruega, en Ártica. Aquí es un sistema con algunas cámaras estonopeicas, pero cada una fue mirando al otro lado, norte, este, etcétera. Pero eso fue un experimento para captar día polar, donde cuando el sol es sobre el horizonte todo el día. Eso es falta, pero aquí es una cámara que miraba al norte y se puede ver que las trazas del sol no son muy bajo. Aquí es un día polar. Otro con exposiciones largas, eso fue mi proyecto, una cita con el tiempo en Palma de Mallorca. Y eso son trazas del sol, pero aquí es más interesante. Hay tablas con mesas con clientes de este bar, pero hay todos la gente que estaban tomando algo por el sitio. Cada bar, diferentes resultados, cada uno es diferente. Otro proyecto que había en República Checa es solarigrafías de los trenes. Y esto es foto de una cámara que fue trabajando con el tren, porque estaba instalado en el tren y el tren estaba constantemente en movimiento durante todo el año. Y ¿qué se puede ver? Es esto, son dos rayas de trayecto de tram. Y eso es que no se cambia durante exposición. También hace par años he tenido un proyecto en Jihlava. Eso es una galería non-stop que significa no tiene límite. Es fuera, no es una galería en edificio. Y aquí son mis solarigrafías, presentaban cerca de sitio
donde estaban haciendo, donde las cámaras estaban instalados. Y se puede comparar la imagen que se puede ver en el sitio con solarigrafías. Otro proyecto fue en Lichane. Esto fue interesante porque fue COVID en 2020 y la idea después fue presentar solarigrafías en espacio público por par veces. Y eso es un ejemplo, presentar solarigrafías en open air. En 2022 fue un año de Edith Stein en Wrocław, en Polonia, en mi pueblo. Ella fue santa de Iglesia Católica. Y aquí es un mapa donde son edificios o lugares conectados con su vida. Y durante este año estaba realizando un proyecto en, en Crito, en Wrocław, y con cámaras solarigrafías observando estos sitios. Y la idea fue que ahora podemos observar solo edificios como ¿cómo se dice? Ok, los edificios. Y el resultado fue por aquí. Eso en cada sitio, en cada panel, son presentados tres solarigrafías en dirección norte, este, sur y oeste. Es como se cambia orientación de las líneas del sol cuando miremos a otras direcciones del mundo. Y eso también fue una realización de esta exposición fuera. También me interesa mucho captar una persona, una silueta con solarigrafía, porque normalmente se dice no se puede ver personas en solarigrafía. Pero para mí es que existe algo imposible. Solo quitas dos primeras letras y eso estaba posible. Y esta cámara estaba instalada en el bus en Polonia, en Wrocław, y estaba captando conductores durante 3 meses. Y puedes ver la silueta. También en año 2023 estaba un año de Copernicus en Wrocław. Y la idea como con Edith Stein, pero exposición fue en esta manera. Hay originales de más o menos primeros ediciones del Libre de Copernicus, en que es escrito un sistema heliocéntrico, y también cerca de estos manuscritos, no manuscritos, estos libros, había exponiendo las solarigrafías. También soy aficionado de Speedway. Es un motorsport que se hace en estadios. Y en un estadio de Speedway en Polonia he realizado un proyecto Between Speedway and Sky, y el resultado fue una entrevista en periódico de Speedway. Y otros proyectos que hago, perdona, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tiene cuánto tiempo más? 5 minutos. Ok. Oy, oy, oy. Ok, vamos. Eh, Bueno, 6.
Gracias. Ok, problema, no tengo tiempo. Engraving in Time, eso es un proyecto que hacemos en nuestro instituto. Eso, la idea es que como tenemos esculturas, escultura, un arte que hace algo en objetos materiales, nosotros hacemos escultura en el tiempo. Y eso es simulación de solarigrafía, 6 meses, con nublado, cuando el sol es oscuro. Y podemos, vamos, esculturas del tiempo, como este sistema es estenopeica con shutter. Dentro hay electrónica, aquí es cámara estenopeica y el shutter se cierra y abre cuando nosotros queremos. Y queremos, por ejemplo, hacer líneas horizontales, ok, más o menos, pues un texto. Podemos hacer horizontales, podemos hacer verticales, más o menos, y después podemos hacer algunas palabras, live. Ok, un texto falta, otro texto, otro falta. Pero última prueba, ciencia es ars, eso es mi slogan de mi vida, que ciencia es arte. Y finalmente, suceso. Y podemos hacer también otras imágenes como esculturas del tiempo. Podemos programar nuestros sistemas para hacer dibujos. No, no es pintura, eso es escultura en el tiempo. Y nuestro último proyecto fue en Academia de las Ciencias en República Checa. Eso fue un grant para divulgación de astronomía y la idea fue construir 24 estas cámaras, estos sistemas y enviar por todo el mundo. Eso es distribución de las cámaras sobre el mundo. Muchas gracias a Pablo porque él hace 2 años ha ayudado mucho para contactar diferentes gente sobre el mundo. Mucha gente estaba realizando esto y ayudando para distribuir las cámaras. Y la idea de este proyecto fue que todos los sistemas, 24 sistemas, se abre y cierra exactamente en el mismo momento. Y cuando la Tierra se mueve, se rota, se puede ver otras letras sobre diferentes posiciones sobre el mundo. Por ejemplo, aquí es República Checa y aquí es la Nueva Zelanda. Y puedes leer las letras aquí, aquí es beauty, belleza. Aquí no se sabe, pero la idea es que puedes leer todas las letras donde cuando entras de exposición de 24 paneles, 24 solarigrafías, y ellas son orientadas como estaba sobre la Tierra. Como se irá sobre la Tierra, eso es esto. Y eso es un proyecto que se llama Circumnavigation in Time. Ahora tenemos exposiciones de este proyecto en diferentes soluciones. Eso es circular. Eso, por ejemplo, es más o menos un cuadrado sin este pared. Y también estábamos realizando una película sobre este proyecto. Eso es una presentación de la película. También se puede partir
exposición por menos y aquí es una exposición en tres diferentes tres diferentes lugares o rooms. También cada 2 años vamos a organizar un Solar Graphy Meeting. Eso es una reunión enfocada solo por solarigrafía, pero abramos y em, por contexto de ciencia, arte y educación. Y siempre es interesante reunión, por ejemplo, un concierto en el telescopio. Ok, eso, 20 minutos. Bien, yo creo Bien, que bien. pero puedo hablar más. Sí. Sí, sabemos que puedes hablar más, Ok. pero mejor yo te hago unas preguntas y después si hay más preguntas. Hay gente preguntándonos sobre estas cámaras, si es todo digital o analógico y qué película o papel utilizas. El último proyecto, Circumnavigation in Time, eso es que aquí es cámara estonopeica solarográfica. Es como un papel analógico, como en solarigrafía, sin development, sin revelación. Y el principio es como solarografía clásica. Pero dentro hay un sistema de Arduino y otros partes electrónicos que controlan estado de shutter, de esto, y abren y cerran. Pero mucho tiempo había realizando proyectos con solo una lata de cerveza, solo estanopeica. Eso es solarigrafía 2.0. Eso es algo que, sí, un otro nivel de solarigrafía que, ok, eso es como escultura en el tiempo. ¿Y todas las otras imágenes que nos han mostrado son todas analógicas o también utilizas alguna cámara digital? Eh, estas imágenes, después de la exposición, se Sí, pone, se quitan y se escanean. sí, se quitan y escanean. Y eso es una técnica mixta. Podemos decir que es analógica y digital. Sí, Por eso, pero no utilizas nunca cámaras digitales, no. en este proyecto de solarigrafía no, pero es otro nivel de solarigrafía. Tengo, ok, hago algunos textos de otro, de cómo captar un tiempo, cómo hacer esculturas del tiempo en manera digital. ¿Cómo se dice? Si tengo tiempo, tengo esos en mi página de web. Ah, aquí. Eh, por ejemplo, aquí eso es como exposición larga con cámara digital y eso son manipulaciones digitales y también científicos de esta serie timelapse, pero es otra historia y otra charla sí. Vale, vale, pero de solarigrafía y eso siempre trabajas en analógico. Constanza pregunta, ¿crees que se puede hacer fotografía estenopeica nocturna de las luces o de las estrellas? Entendemos que trabajas con el sol,
eres especialista en el sol y es lo que más luz genera, pero ¿qué pasa si se trabaja con la luna o con las estrellas de noche? ¿Es posible? En principio sí, pero nivel de luz de estrellas y de la luna es mucho, mucho bajo del Sol. Eso es como 10.000 o más de diferencia. Y se puede hacer estenopeicas por la noche, pero, pero se puede hacer en manera clásica de fotografía analógica, como caes el papel o negativo y revelas y después haces normal, regular fotografías. Pero en principio se puede. Súper. ¿Cuándo es el próximo Solar Graphy Meeting? ¿El año que viene? Eh, que sí, eso es mucho trabajo, sí, mucho trabajo, pero también si quieres organizar o ayudar por organización con alguna reunión, podemos colaborar. Todavía dos reuniones estaba en observatorio, pero es un pequeño pueblo cerca de Praga. Y lo último, año pasado, fue en Praga. eh, y no sabemos todavía dónde vamos a organizar. Puedo en otro país o otro observatorio, veremos. Yo Pero creo que deberíamos hacer algo para el Experimental, para la celebración de los 30 años de Solaris Project. En 2030 podríamos hacerlo en Barcelona, ¿eh? Agregar un día del Experimental solo para esto. No sería complicado para nosotros. ok, eso es grabando y- Venga, agregamos un martes para venir al Experimental y hacer el festival en Barcelona. Bueno, súper, Maciej, la verdad que espectacular tu trabajo, siempre nos sorprende. Habíamos visto irse desarrollando esto de escribir en el cielo, pero ya veo que está desarrollado a nivel internacional. Muy agradecido a la gente que te ha dado dinero para hacerlo, la verdad, porque el resultado es espectacular y ya tengo anotado también para intentar traer esa exposición el año que viene a Barcelona, que lo estuvimos comentando en el Facebook. Creo que es una excelente oportunidad que nuestra gente pueda ver ese proyecto en Barcelona, no debería ser tan complicado, así que nos lo apuntamos para 2027. perfecto. Paulina, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Estás lista? ¿Nerviosa? ¿Agradecida? ¿Contenta? ¿Triste? ¿Con frío? ¿Calor? ¿Qué sientes? Bueno, hola, ¿se escucha ahí? Perfectamente bien. Bueno, todo eso. Ahora se me mezcló todo lo que iba a decir con todas las preguntas que quiero hacer de lo que acabo de escuchar. Así que bueno, voy a intentar ordenarme. Gracias, antes que nada, por esta hermosa convocatoria y voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo logro. Así empiezo. Chan, chan. A ver, ustedes me dirán. Cuando se vea. Todavía no, esperamos que Aún ya. no. Todavía no, creo que está viajando. Es que estoy en Argentina. Allá voy. Está lejos. ¿Ahí se ve? No, todavía no. Has puesto compartir, Cargando, compartir. Tienes que cargando. poner como dos veces. Sí, acá me figura como que estoy, pero ¿qué están viendo ustedes? Nada. No vemos la llamada normal. Bueno, a ver, voy a intentar. Seguramente Prueba falta de como un nuevo. compartir. Tienes que darle Esperen. como dos, poner Y compartir, eso que lo chequeamos, ¿eh? compartir. Sí, en el testeo Sí, ha ido sí, muy allá bien. voy de nuevo. No hay nada Son improvisado los aquí, ¿eh? nervios. Ahí salió perfecto hace 20 minutos. Bueno, voy de Correcto. nuevo, ¿eh? Allá vamos. No te preocupes. Y allá. Bien, ahora sí, venga, las cosas del directo. Ahora sí, bueno. Perfecto.
Bueno, acá estoy yendo a la pestaña de la presentación. ¿Ahora sí? Perfectamente bien. A ver si lo veo. Bueno, perfecto. Bueno, después de haber agradecido por esta convocatoria tan linda, cuento un poquito como de dónde viene esta aventura. En realidad yo no me considero fotógrafa, no, o sea, no soy fotógrafa de origen. Yo estudié hace muchísimos años. En realidad vengo del mundo de las artes visuales, estudié lo que se llamaba Bellas Artes y me especialicé en escultura. Y después me seguí formando haciendo talleres de cerámica y técnicas más relacionadas a las artes visuales. Y un poco casualmente, por cosas de la vida, hace muchos años también, me compré una cámara reflex muy emocionada y me anoto en un curso de fotografía básica para aprender a usarla, ¿no? Y en una de esas clases, allá por el final del curso, tengo una clase de laboratorio blanco y negro y fotografía analógica. Y bueno, y básicamente es ahí donde algo cambia y descubro un mundo que me fascina. Y en esa búsqueda de seguir yendo por la fotografía experimental y analógica, conozco lo que es la fotografía estenopeica y conozco a quien fue mi maestro y quien me formó en principio, que es el fotógrafo Daniel Tubío, y me abrió este mundo, bueno, del que ya no salí hace muchísimo tiempo. Básicamente, después de pasar por una especie de obsesión que creo que compartimos los que conocemos la estenopeica, que es de básicamente ver todo lo que está a tu alrededor como algo susceptible de ser una cámara, después de haber calmado ese instinto, me fui ordenando en, bueno, qué es lo que quería hacer yo con esta técnica. Y lo que a mí más me interesa y en lo que me estoy desarrollando y haciendo mi obra es en encontrar como una relación conceptual entre la cámara y todas las posibilidades que te da la estenopeica de construir tu propia cámara y la serie o las fotografías que voy a sacar, ¿no? Yo construyo la cámara para una serie de fotos o para una serie de fotos que se me ocurre, pienso cómo va a ser esa cámara, pero no es la misma cámara con la que voy sacando diferentes fotos. Así que básicamente esa es como la idea que va un poco reinando en mis procesos. Y bueno, y elegí algunas para contar cómo fue el proceso, sobre todo, y la idea de la cámara. Esta primera, que les voy a mostrar ahora, es una cámara que es un reloj, era un reloj, mejor dicho. Y bueno, y también como las diferentes maneras de llegar a esa cámara, ¿no? En este caso fue como el objeto el que me inspiró a que me pidió, digamos, que lo convierta en cámara. Esto fue contexto pandemia, encierro, cuarentena, con todo lo que todos sabemos que nos sucedía en ese momento. Yo tenía muchos relojes, porque es un objeto que personalmente me interesa como objeto. Y una mañana después yo tenía un reloj a cuerda que me gustaba mucho y me había costado conseguir. Y mi hija aparece, tengo registrado este momento como algo anecdótico, porque en ese momento lo fue, aparece mostrándome esta situación. A ver si se ve el videito. Sí, ¿Se ve? ¿Se escucha? sí, sí. No, no se escucha, tienes que compartir el sonido si Que quieres. era básicamente que el reloj había enloquecido. No, el video no tiene sonido, era solamente la Vale, imagen. vale. Era básicamente que el reloj enloqueció y empezó a girar de una manera descontrolada y se rompió. Y bueno, y un poco en el juego, ¿no? De qué pasa con el tiempo, del tiempo se volvió loco y de un poco conectarlo con lo que nos estaba pasando, construí esa cámara vaciando el reloj y bueno, y empecé a pensar qué fotos iba a sacar con ese reloj. Ya tenía algunas condiciones técnicas que tenía que ver con la forma del objeto, por ejemplo, que el papel iba a ser circular, tenía una distancia, un tiro, ¿no? Que sería una distancia focal que era el que iba a tener que utilizar para sacar esas fotos, y así, pensando en ese objeto y en lo que a mí me generaba, comencé esta serie, que fueron en principio retratos familiares, retratos sobre todo míos y de mis hijas, que son con quienes compartí esa cuarentena, un poco indagando en esta sensación de la memoria y de lo que uno intenta retener y el tiempo va borrando y en ese contexto de encierro surgieron estas fotos circulares y lo que yo hice es, en ese momento yo no tenía escáner, entonces digitalizaba los negativos con la cámara reflex.
Entonces lo que hice es intervenir estos negativos en el momento de fotografiarlos con polvo de arcilla, eligiendo algunos lugares, algunos espacios para esconder y para, de alguna manera, borronear. Así que esta es la serie que surgió de este objeto. Y bueno, para cerrar, es una serie que siempre muchas de estas series siguen en proceso. Y bueno, otra que les quería contar, que es la serie de los escombros. Acá el comienzo fue bien diferente, casi que opuesto. Yo tenía en mi cabeza imágenes que quería lograr con fotografías. Tenía imágenes dando vueltas como de objetos rotos, como mal reconstruidos, de escombros, eso me andaba dando vueltas. Y en paralelo habían llegado a mis manos un álbum familiar como con fotos muy antiguas de mis abuelos, de mis tías, de mis bisabuelos, rotas, incompletas, y tenía esas dos, ¿no?, ideas rondando. Y en esta época me uní a un taller hermoso del cual sigo siendo parte, que es una clínica de obra estenopeica a cargo de Sol Mendoza, que era un espacio donde justamente charlábamos y conversábamos de nuestros proyectos, de nuestras ideas, buscábamos soluciones técnicas, buscábamos en la charla encauzar proyectos. Y en esa charla lo que surgió, este álbum familiar que yo tenía, era de mi familia materna. Mis abuelos eran polacos, casualmente, y bueno, y venían de Varsovia, una ciudad que fue destruida, y esos escombros empezaron a tener también un sentido personal, y empecé entonces a darle forma a esas imágenes que quería lograr, ¿no? Creo que acá tengo una de las primeras fotos que saqué posteriormente, pero apareció esa imagen, ¿no?, de fotografías y escombros. Y ahí comenzó la búsqueda de, bueno, ¿qué cámara tengo que construir para esta idea, ¿no?, al revés de la cámara anterior? Y empecé a hacer pruebas y prototipos con cajas, pensando en, bueno, si yo quería que la imagen sea distorsionada, entonces si el papel iba a ir en forma cilíndrica o no. Yo decidí que quería que no haya distorsión, entonces el papel tendría que ir plano, y bueno, y muchas pruebas llegaron a hacerme elegir cómo iba a ser la cámara, y finalmente la inspiración vino de la mano de, esta es la cámara escombro que le puse, de la mano de esta conocida técnica tradicional japonesa, que es el kintsugi, ¿no?, que muy brevemente, por si alguien no la conoce, consiste en reconstruir piezas de cerámica rotas y unirlas y repararlas con una mezcla de algún tipo de resina con polvo de oro, justamente con la metáfora de que esas grietas y esas huellas y esas cicatrices, en vez de ocultarlas, se valoran, ¿no?, y se muestran con orgullo también como una metáfora de nuestras propias cicatrices. Entonces, inspirada en esa técnica, decidí construirla siguiendo ya la parte técnica que había un poquito resuelto en las pruebas. Construyo como una cajita de cerámica, y ahí se ve en la imagen que lo que sería el obturador lo armé con el engranaje del reloj que había desarmado, ¿no?, ahí encadenando un poco las ideas. Y bueno, y construyo la cámara, y después lo que hago es destruirla justamente para ir también atravesando ese proceso, ¿no? La cámara fue ahí estrellada en el piso y reconstruida para a partir de ahí empezar a transitar el proceso de sacar las fotos. Esta cámara, la característica que tiene es que tiene muchas fugas de luz, intencionalmente no fueron tapadas esas fugas. Esta imagen que se ve así en cruz es una prueba que hice con el papel fotosensible. Ahí se ven las solapitas porque en realidad eso formaba como una cajita que iba adentro, como para hacer un mapa de cuáles eran las fugas de luz de esta cámara. Y las fotos que fui sacando, todas tienen estas fugas, ¿no?, estas marcas que la cámara deja pasar esa luz a través de sus uniones. Acá también puse una foto un poco del backstage, porque yo mis fotos, o sea, no tengo un estudio grande donde sacarlas, son sacadas de forma muy casera, en un balcón, con mis trípodes, son objetos que puedo ir agarrando y acomodando para poder hacer las fotos, y son iluminadas con lámparas caseras, ¿no? Un poco usando todo lo que está alrededor. El laboratorio donde revelo es mi baño, que se va transformando en baño o laboratorio, depende la ocasión. Así que acá hay otra de las fotos, y ahí se ven esas manchas blancas que son algunas de las fugas.
La siguiente serie, estoy ahí hablando rápido porque no sé cuánto tiempo tengo. La siguiente serie que quiero compartir, es que también es una serie que está en proceso, te puse serie recurrencias. Acá también el proceso fue similar al anterior. Yo tenía en mi cabeza ciertas imágenes que quería fotografiar y algo de la cámara, ¿no? Yo venía con ideas más relacionadas con el surrealismo, quería generar estas imágenes oníricas que tengan como una conexión con el relato de un sueño, generar esta atmósfera, ¿no? Onírica de esas cosas que parecen reales y no lo son, que aparecen y desaparecen, ¿no? Que no se terminan de comprender lo que está sucediendo, y un poco volcar ahí ciertos objetos recurrentes, ¿no? Obsesiones, pesadillas que habían andado ahí rondando por mi vida. Y en esa búsqueda también tenía la idea de que quería hacer una cámara más escultórica, ¿no? Como yo ahí fui logrando conectar la fotografía, que fue un descubrimiento que me enamoró, y como un poco mi origen, que es la escultura, con lo que me formé al principio de los tiempos. Y entonces mi idea era hacer una cabeza y generar este tipo de imágenes, ¿no? Como con una relación bastante literal entre la cabeza y lo que está dentro. Bueno, y en ese proceso también, buscando soluciones técnicas, construí esta cámara, que es la Oniricam, le puse de nombre, y en la búsqueda justamente de este tipo de imágenes, ¿no? Superpuestas y algo confusas, lo que hice es, ahí se ve como que tiene como una tapita, bueno, después lo tengo por ahí, y el papel en este caso, sí, yo buscaba que tenga ciertas distorsiones, entonces se pone como en forma cilíndrica justo en el medio, ¿no? Ahí se le levanta la tapita y se pone el papel en forma cilíndrica. Y la cámara tiene 5 estenopos, todos alrededor, ¿no? de la frente y de toda la cabeza. Y estas fotos estas exposiciones las voy haciendo en diferentes momentos, en diferentes lugares. Ahora vamos a ver algunas. Por ejemplo, esta es también un armado muy casero de una imagen que yo, como una composición que yo hice, pero de repente la siguiente foto la saco en otro momento o en otro lugar. Entonces también le era forzar un poquito ciertas como asociaciones libres o cierta corrida del control de la situación, cosa que me cuesta mucho, que no sé si logré tanto, pero era un poco por ahí el desafío. Acá está la cámara en una de las fotos. Esta es también otra, cómo estaba iluminando el set para sacar la foto. Y acá se ve el resultado de esta primera foto con la temática de las sillas y también arrastrando un poquito estos escombros que iban apareciendo en las series anteriores, ¿no? Me resulta muy complejo toda esta serie, porque al tener 5 disparos distintos, 5 exposiciones, siempre había alguna que o me salía sobreexpuesta o algo no funcionaba. Entonces son procesos como muy largos. En algunos casos empecé a usar 3 estenopos en vez de 5 o 4 y lo fui un poquito regulando. Por eso algunas se van a ver como formatos más alargados. También me interesaba ese formato alargado, que eso es lo hermoso de construir tus propias cámaras, ¿no? Que te permite darle la forma que vos estás buscando, como que casi que no hay, o hay pocas limitaciones. Pero bueno, ese formato así como horizontal me daba la sensación como de algo más narrativo, confuso y narrativo. Acá hay otra escena más de backstage, algunas escenas inventadas que después se van mezclando y se van superponiendo, y yo ya en algún momento pierdo hasta la idea de qué es lo que estaba fotografiando. Acá creo que hay algunos ejemplos más, y siempre hay ciertos objetos que de manera recurrente vuelven a aparecer en las fotos. Acá vemos otro ejemplo. En otras situaciones también empecé a mezclar escenarios reales, como acá se ve la puerta o ese pasillo, ¿no? Con otras composiciones creadas e inventadas con objetos donde también se confunden las escalas. Acá vemos otro ejemplo. Algo de backstage también, armando escenarios. Acá tengo, bueno, al final me apuré tanto porque que estoy re bien con el tiempo. Esta es otra de las cámaras también, que esta es una de las más recientes, por más que las otras siguen en proceso, entonces las voy volviendo a usar.
Esta le puse la cámara Judy porque es una cámara inspirada en una artista que se llama Judy Scott, una escultora que envolvía objetos con lanas y con hilos. En este caso, de nuevo, fue el objeto, el comienzo, un objeto que yo tenía guardado, que me resultaba por diferentes motivos como interesante y hueco, sobre todo, lo cual me permitía que sea posible que se convierta en cámara. Bueno, y este objeto, esta bobina de hilos bastante antigua, es la que decidí transformar en cámara. Y acá la conexión está como modo prueba todavía pero la conexión no solo tenía la intención que sea conceptual, ¿no? Esta cámara tiene hilos que salen del mismo cuerpo de la cámara y van envolviendo lo que voy a fotografiar de diferentes maneras, ¿no? En algunos momentos pueden ser de manera más envolvente o reparadora o más asfixiante o bueno, dependiendo la idea, qué tipo de relación hay. Y acá me interesaba que la relación no sea solo la fotografía, sino es una relación conceptual y física, porque la cámara en sí, parte de la cámara se va cruzando con el objeto y como es cónica, relativamente cónica la cámara, bueno, también la distorsión que genera es diferente a las otras, ¿no? Acá se ven algunos ejemplos de una serie que está en proceso. ¿Se escucha por ahí? Porque yo no veo nada, así que no sé si se ve bien, si se escucha. Sí, sí, se ve perfecto y se escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces aprovecho para mostrar alguna más. Esta es una cámara mamushka hecha, bueno, con las famosas mamushkas que andaban dando vueltas por mi casa. Y esta serie estuvo pensada, y me falta una muñequita más chiquita, para hacer retratos de 4 generaciones de mujeres, empezando por mi abuela, en el medio mi mamá, mi madre, mis hijas y yo, y cada una registró el retrato de esas fotos. Solamente puse una como una referencia. Mi abuela está ahí asomándose desde una foto, fue fotografiada, porque bueno, cuando planifiqué esta serie ella ya no estaba. Pero bueno, básicamente tantos objetos huecos que te dan esa posibilidad, ¿no? Esta es otra serie también, bueno, acá tomando lo de la solarigrafía, ¿no? Son cámaras con forma de semillas, un poco utilizando la metáfora, ¿no? Que se usa mucho cuando uno hace una solarigrafía, que a veces nos referimos a sembrar, ¿no? Se siembran solarigrafías, se siembran cámaras, se cosechan solarigrafías. Es como una frase bastante habitual. Hice es construir en cerámica también como muchas pequeñas semillas, formas de semillas con papeles fotosensibles adentro. Y la idea es ir y sembrarlas más, no solo metafóricamente. Estas camaritas van semienterradas en el piso, en diferentes lugares. Y la idea también es que como este material es poroso, y bueno, y la arcilla no deja de ser barro, de alguna manera jugar con esto de el barro, digamos, enterrado en la tierra, y la humedad y la lluvia y lo que va sucediendo en el piso también va afectando esa cámara, porque muchas veces se va llenando de verdín. Alguna que otra vez encontré alguna con algún insecto que decidió anidar en la misma cámara, el sol. Digamos que la cámara, una vez que se cosecha, no es la misma que fue enterrada, ¿no? Acá puse un solo ejemplo de una solarigrafía de un par de días solamente de exposición, y bueno, desde el punto de vista del suelo. Nunca probé dejarlos muchos días porque tiende a entrarle mucha agua al estar en el piso y tan mirando hacia arriba, ¿no? Así que estas son las cámaras semillas. Esta es una cámara que también está en proceso la serie, que es un globo terráqueo, y el obturador es este pin que apunta justamente allá a Argentina, Buenos Aires. Yo estoy acá desde un barrio de Buenos Aires, es donde vivo. Y esta fue también una cámara así más en forma lúdica que hice para algún desafío en el que participé de crear cámaras con objetos. Así que esta fue una de las cámaras, pieza de ajedrez, la cámara dama, que también tuvo sus fotografías. Así que bueno, creo que hasta aquí voy a cerrar la presentación, así los veo, ahora sí, porque no los veía. Y aquí estoy.
Bueno, ahí es un panorama bastante veloz de algunas de las cámaras. Arranqué y no paré porque pensé que no iba a alcanzar el tiempo, así que ahora voy a respirar. Muy bien, Gracias respira. y agradecer de nuevo esta posibilidad. ¿Cómo se llama el perro, la perra que está ladrando? Ay, no, no es de mi casa, es un vecino re lejano. ¿Se escucha mucho? Bueno, normal. Es que no hay ningún perro acá, es rarísimo. Hay un perro que está en el edificio del frente, así que Tu micrófono es buenísimo entonces. entonces sí debe ser eso. Bueno, ojalá se Bueno, haya entendido a pesar del perro. no, 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 sí, 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 se entendió todo. Dije solo lo del perro para distraerte y sacarte Qué del, gracioso. El acelere. y sacarte del acelere y de ver 118 personas preguntándote cosas al mismo tiempo. La gente pregunta muchas cosas, muchas de estas cosas se enseñan en el Ágora, les invitamos si quieren saber más, o en los talleres que ha comentado también Paulina, hay varias clínicas también que trabajan con estenopeica durante todo el año que son buenísimas. Te preguntan básicos, papeles, cómo calcular, cómo hacer el estenopo y cómo calcular el número NF, rápido, Número básico. F. Básico. Bueno, para el papel que uso es papel, muchas veces papel vencido, papel RC, en la mayoría de los casos, mate o brillo, muchos de los que tengo, sobre todo para hacerlos como negativos, papel vencido, que bueno, lo voy cortando dependiendo de la forma de la cámara, ¿no? Del formato de la cámara. Después, ¿qué otros? Para calcular el estenopo, bueno, hay una fórmula matemática que tiene que ver con la distancia, digamos, con la distancia que hay entre dónde vas a poner el papel y dónde vas a hacer el estenopo. De esa distancia hay una fórmula que después se las puedo pasar, que dice cuál es el diámetro perfecto para poder obtener la imagen lo más nítida posible. Muchas veces no hay agujas que sean exactamente de ese tamaño, entonces, bueno, se hacen aproximaciones. Bueno, por eso para cada cámara es diferente, no solo el estenopo, sino el número F, y eso lo que te marca es el tiempo de exposición, que se calcula. Hay muchas tablitas así analógicas, yo tengo una aplicación en el teléfono que apuntas a lo que vas a fotografiar y te marca un tiempo aproximado. Después uno en la práctica lo va ajustando porque no siempre es lo que dice el teléfono. Sí, claro, ¿no? Y uno ya conoce los papeles, conoce Claro. los tiempos, las luces. Bueno, mucha Y práctica para eso, ¿no? mucha prueba y error, mucha prueba y error. Es así, esto es un poco el sentido también de esta técnica. Por eso mejor también trabajar con papel vencido, entonces si no te sale del todo bien, tampoco te preocupa tanto y puedes seguir practicando. Tal cual. Estos negativos después sí que se fijan, ¿verdad? Sí, en este caso, a diferencia de las solarigrafías, se revelan y se fijan. Se revelan en cuarto oscuro y después se fijan, y después también se hace el escaneo. O sea, se podría hacer el positivo en laboratorio, por supuesto, por contacto. Yo no lo hago porque no tengo como el espacio necesario y la comodidad y el tiempo, entonces lo que hago es escanear los negativos y positivarlos en algún software de edición, Photoshop, por ejemplo. Se pasa positivo y bueno, y hasta ahí llega la parte digital. Súper. No, lo que nos ha gustado mucho de tu presentación también es eso de que tú haces todas tus cámaras caseras y son cámaras que tienen un punto conceptual, o sea, tú quieres explicar una historia, piensas qué cámara hay que construir, la construyes, incluso específicamente para cada foto, ¿no? Nos gusta eso que a veces en tu narración incluso se da como esa vuelta, ¿no? La foto es como la excusa o la foto es el medio y la cámara es el mensaje, ¿sabes? O sea, se pone al mismo Sí. nivel de importancia la cámara y el resultado. Y después pasas a la siguiente y pasas a la siguiente y pasas a la siguiente cámara. Eso nos parece genial y la pregunta que creo que todos tenemos es ¿dónde están todas esas cámaras? Bueno, algunas por todos lados están, ocupando todos los rincones de mi casa, algunas en valijas, en muebles. Bueno, van quedando ahí dando vueltas, porque la realidad es que o sea, hago muchas justamente porque no vuelvo a usar las mismas para otros proyectos. Así que bueno, es una pregunta, me faltaría un poco de espacio, pero están en todos lados, básicamente. No, súper interesante, la verdad, es muy interesante eso de la capacidad de construir las cámaras, ¿no? Y eso es lo que mola también de la estenopeica, que es
una práctica que puede ser inicial, o sea, iniciática, de viaje iniciático, quiero decir, para que entres en la fotografía más analógica, pero también se puede ir complicando tanto para llegar a procesos súper complejos como los que tú propones. Eso es súper interesante y creo que da vuelta un poco también a eso, no pensar solo en la imagen, sino pensar en la creación de tu propia cámara. Y quiero poner un poco eso en diálogo, en contradicción con las cámaras que estuvo mostrando Maciej, también con todas estas cámaras de, siendo también totalmente analógicas, tienen toda una tecnología, incluso internacional, para el cálculo de los tiempos, las aperturas, los cierres, que requiere toda una tecnología muy, muy, muy compleja, muy estudiada. Creo que choca un poco con lo que tú estás haciendo en el sentido positivo, es decir, puedes hacer una estenopeica para Sí. muchísimas cosas, de muchísimas maneras, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Siendo doctor en astrofísica o siendo especialista en artes o no sabiendo nada, puedes empezar a construir e irlo complejizando. Eso nos gustaba mucho de poder presentar, ¿no? También esto de todas las variedades, de las técnicas y de las posibilidades de trabajo que hay directamente con el papel fotográfico. Entonces, si te parece, Paulina, lo vamos a dejar aquí. Si hay más preguntas y todas las pueden dejar por ahí, igualmente si tenemos tiempo, volvemos. Ricard Guillá, me quedo con la idea esta de todas las cosas que podemos hacer con papel fotográfico. Bienvenido. Hola, pues buenas noches, buenos días. Voy a empezar a compartir pantalla y así pues empezamos. Entiendo que veis bien aquí ya la imagen. Perfectamente. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros mis experiencias y también las de mis compañeros que me han encantado. Gracias Pablo y Laura por invitarme a este webinar y también gracias a todas y a todos los que estáis ahí interesados por lo que hacemos, por vuestra paciencia y por esa fuerza que nos llega incluso estando a distancia. Lo primero, las presentaciones. Para los que no me conozcáis, me llamo Ricardo Guixá, soy fotógrafo, profesor de fotografía en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, mi trabajo es importante que tengáis en cuenta estos aspectos, ¿no? Porque mi trabajo, entre la investigación académica y la creación artística que realizo, pues se produce una retroalimentación. Por un lado, desarrollo una labor teórica en la que en el campo de la epistemología de lo fotográfico, la fotografía como conocimiento, pero también me especializo en las interacciones entre la fotografía, la ciencia y el arte. Y por otro lado, mi trabajo creativo personal explora las fronteras de la fotografía desde una perspectiva existencialista y combino fotografía y escultura. Por ejemplo, esta serie es de mis inicios con emulsiones fotográficas y estas otras son más recientes con transferencia digital, pero también trabajo con fotografía y pintura, fotopinturas que realizo con mi mujer, que es la pintora Ana Couder, que tenemos diferentes series, y también pues con material o instrumental científico, por ejemplo, esta serie de autorretratos con taque helicoidal, tengo series con rayos X, o trabajo con cámaras hiperespectrales empleadas habitualmente para ciencia, o por ejemplo aquí pues con la técnica Schlieren que permite visibilizar el movimiento del aire provocado por el calor de la llama, pero en general lo que busco es superar los límites de lo invisible para mostrar una realidad más compleja y fascinante de lo que podemos conocer a través de nuestros sentidos. Por supuesto también están todos mis experimentos con electricidad, que es de lo que os vengo a hablar. Bueno, todas estas técnicas experimentales las empleo con temas clásicos como por ejemplo el retrato o el paisaje o el bodegón, siempre desde una perspectiva contemporánea. Lo que busco es, bueno, mi inquietud es que me interrogo inevitablemente por las cuestiones básicas de la filosofía que surgen de una vida consciente, ¿no? El quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Bueno, empiezo ya con la electricidad, la primera serie, Melotesia. Esta serie nace cuando estaba escribiendo la tesis doctoral sobre la fotografía científica de lo invisible en el siglo XIX
y entonces ahí, pues investigando en la Biblioteca Nacional de Francia, encuentro unas imágenes que me fascinan, encuentro estas fotografías de descargas realizadas por Trouvelot, unas imágenes que, bueno, me llevaron a querer saber más y a querer reproducirlas. Pues averigüé que se conocían desde el siglo XVIII, que se llaman figuras de Lichtenberg, en honor a su descubridor, o al menos al que las nombró, que se producen de forma natural cuando cae, por ejemplo, un rayo en determinadas superficies, como por ejemplo pues, en un césped, o en alguien que tiene la mala suerte de que le caiga un rayo y la buena suerte de sobrevivir, que se le quedan dibujados en los fractales. Intenté profundizar un poco más, pero como todo lo que tiene que ver con la fotografía científica suele haber poca información, así que descubrí, a ver, que se me ha ido el ratón, pude averiguar que lo poco que encontré es estos gráficos y alguna pequeña explicación. En este caso, pues básicamente necesitas un generador, un material fotosensible, una placa metálica que se coloca debajo, uno de los polos va a la placa metálica y el otro es el que te permite dar la descarga. Eh, También averigüé que el generador que había utilizado originalmente Trouvelot era un generador de Windsor, que es un generador electrostático, y para mi sorpresa, buscando en eBay, encontré que todavía fabricaban y vendían generadores de este tipo, así que realicé las primeras pruebas. Aquí tenéis pues, los primeros ejemplos que, aunque encantadores, pues me resultaban un poco limitados porque la potencia del aparato es pequeña, es corta, no es baja, y por lo tanto la imagen era muy pequeña. Así como suelo hacer en estos casos, pues pregunto a los que saben más que yo, por ejemplo, en foros científicos, que me propusieron cosas como coger un monitor de tubo de rayos catódicos, desmontar el MAD, y así pues y les hice caso, hice distintas pruebas que ya me permitían también trabajar con papeles de mayor tamaño, pero el salto cualitativo se dio cuando encontré un generador, que aunque aquí pone Tesla, en realidad es un generador de bobina, y que me permite variar la potencia, pero también la polaridad. En este caso aquí tenéis dos imágenes, o sea, una misma imagen con dos descargas, una a la izquierda en negativo y a la derecha en positivo. Bueno, y con ello ya pude conseguir esas imágenes que me habían inspirado, en negativo estas plumas que dibujan, o en positivo estas formas más parecidas al rayo. Pero no acababa de ser suficiente, aunque con ella hice mi primera serie, Las flores de Lichtenberg. No acababa de convencerme porque quería ubicarlo más en el terreno de mi investigación personal, ¿no? En el campo de la creación. Y experimentando descubrí por accidente que podía controlar en cierta manera la forma de la descarga recortando la chapa de metal que servía de base. Se me ocurrió la idea de hacer una serie de retratos y Ricard, bueno, pues perdona que te moleste una pregunta. ¿Puedes dejar de compartir y volver a compartir? La imagen se ve como escalada rara. ajá, pues sí, Como, claro. como que no Dejo terminamos de, de ver la imagen en su totalidad. dejo de compartir Y y vuelve a vuelvo a compartir. compartir. ¿Ahora se ve mejor? Sí, me parece que sí. Sí, ¿Sí? ahora sí, perfecto. Sí, Vale. mejor, Bueno, súper. en esta imagen, por ejemplo, pues veis ahí a mis alumnos de la universidad dibujando una silueta mía que luego recortamos a escala natural en un metal, y esta es la primera fotografía de la serie, ¿no? El primer retrato. Bueno, lo que me fascinó, para empezar, era que esta estructura de crecimiento fractal que se basa en autosimilitud, cuya principal característica es una geometría básica, fragmentada, irregular, pero que se repite a diferentes escalas. Es decir, que igual lo encontramos en las hojas, en los árboles, en los meandros de un río, en el interior de nuestro cuerpo. Desde la distribución fractal teórica de las galaxias, que se llama la Inaquea, hasta el interior de la estructura de nuestro cerebro. Paralelamente, se dio la circunstancia de que me encargaron un capítulo del libro sobre las relaciones entre fotografía, la alquimia y la magia, porque es uno de los temas que trato, y descubrí el concepto de melotesia, que ha dado título a la serie, y que es un término griego muy querido por los hermetistas, asociado a la alquimia,
que define la relación afectiva por afinidad entre todas las cosas terrestres y celestes que pueblan el universo. Bien, tenía el concepto, tenía la técnica, pero no tenía la pasta, no tenía el dinero. Así que, pues lo que hice, como suelo hacer en estos casos, es pedir una beca, pero no es tan fácil. Pedí una beca Vega que me dieron, pero era la sexta vez que la pedía y la única que me la han dado. Con este dinero, pues compré material que necesitaba, como un generador Van de Graaff más grande, más potente, pero sobre todo película LED, porque era un material que me interesaba, pero a pesar de que se fabrica en Bruselas, para mi sorpresa no lo encontré en toda Europa. Bueno, como mucho placas 2025. Y por increíble que parezca, tuve que hacer una importación de una tienda en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Eso sí, allí pues tenían película, además de la placa 2025, de 50 por 60, de metro por 70 y placas de enrollo y también rollo de película. Bueno, aquí tenéis mi laboratorio, que aunque está bien de tamaño, no me quejo, pero para según qué fotos, como se me puede quedar un poco pequeño. Empecé a experimentar con la película Lit y utilicé esta silueta que tenía, le recorto la chapa metálica, pero me encontré... ¿Se oye ruido por ahí? Bueno, me encontré con que la película dispersaba de manera distinta al papel la electricidad y que no acababa de controlar la forma. Entonces se me ocurrió la idea de poner un contranegativo. Es decir, tengo la chapa aquí, que sería la silueta que se pone debajo de la película o del papel, y el contranegativo que coloco encima, de tal forma que ahora sí quedaba contenido. Teniendo en cuenta que nunca te salen dos fotos iguales, porque para empezar, lo que sucede es que cuando aplico la descarga, la electricidad atraviesa el material fotosensible y lo que veis es el dibujo fractal que se genera por la oposición del soporte al paso de los electrones. Entonces ahí intervienen factores como, por ejemplo, la, no sé, la humedad ambiente o la presión atmosférica, ¿no? Que difícilmente se puede controlar si no es un entorno científico. Así pues, me interesó trabajar también, primero experimentando con distintos generadores. Por ejemplo, como veis, lo que da un generador electrostático es diferente a lo que da un generador de bobina. Y bueno, aquí empecé a hacer una serie de retratos en los que me gustaba cómo se combinaba el fractal, que se refiere al microcosmos de la persona, ¿no? Con esa idea de que esta propiedad matemática de ese objeto geométrico actúa como una metáfora del funcionamiento de lo real en los distintos niveles de su existencia. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? El retrato doble de mi mujer o los retratos de mis hijos. Todo esto son placas 2025. Pero lo cierto es que mi inspiración era doble. Por un lado, imágenes científicas, como por ejemplo esta fotografía del sistema circulatorio de principios, bueno, creo que es de finales del siglo XIX, pero al mismo tiempo esta mano cabalística. Porque la relación establecida entre el macrocosmos y el microcosmos durante, bueno, pues del Renacimiento hasta el Barroco generó una iconografía de naturaleza arcana que me sirvió de inspiración, pero en mi caso despojándola de su trasfondo esotérico, pero no de su componente espiritual, de alguna manera como una forma distinta artística de sugerir el sustento ontológico que de la idea que hay detrás, ¿no? Esta imagen que habéis visto está ya con película de metro por 70, que complica de manejar por su tamaño. Aquí me caben las cúbidas de revelador polifijador, el proceso de revelado también es particular, pero no tengo cómo limpiarlas en mi casa, así que me inventé un sistema para llevar la película a la tercera planta, donde tenemos una bañera doble, y entonces ahí pues revelo las películas, luego en el patio pues se exponen al sol, que luego lavo en la bañera y bueno, pues luego se cae en el mismo cuarto. Aquí tenéis algunas de esas obras. Eh, Bien. Paralelamente también me interesaban partes del cuerpo, ¿no? Porque ya os digo, hay imágenes científicas que me inspiran. En este caso, además, el estudio de la circulación científica para entender cómo debía aplicar las descargas para que tuviera ese cierto aire anatómico,
Entonces descubrí la obra de Robert Fludd y particularmente su libro más importante, Utriusque Cosmi, que me interesaba porque ilustraba con unos grabados alquímicos preciosos la cosmogonía, la formación del mundo. Que esta serie de dibujos que realizaba él mismo, pues me inspiró otra serie de fotografías dentro de la merotesia, fotografías más abstractas, más geométricas, que intentan representar la idea del macrocosmos, ¿no? Jugando con esa metáfora de las figuras fractales que se repiten en todas las escalas. Durante un tiempo estuve haciendo y combinándola con las imágenes más figurativas, pero recientemente desarrollé una idea que me venía rondando en la cabeza desde hacía un tiempo a raíz de una exposición que me encargaron en Festival Panoramic, porque hacía poco había leído sobre las representaciones de las modernas teorías sobre el origen de la formación de los planetas, con sus discos protoplanetarios, pero también me inspiraba en el otro extremo de la escala la estructura atómica de los distintos elementos químicos que constituyen la materia. Así que realicé una serie, en este caso papel de 50-60 o en película. Eh, Aquí tenéis la idea de la serie que funciona también como secuencias. Para conseguir estas formas circulares lo que hacía era utilizar objetos circulares de distintos tamaños, así que tenía el laboratorio lleno de piezas de metal que encontraba por cualquier sitio, siempre que fueran circulares me interesaba. Trabajé con película lit en formatos grandes, pero la sofisticada y la intrincada composición hizo que los positivos no me acabaron de convencer y acabé por exponer directamente los negativos. Así que lo que propongo es un cruce entre ciencia y arte y filosofía, ¿no? Que de alguna forma nos invita a contemplar las relaciones de interdependencia que nos vinculan con todo lo que existe. También hay otra serie que va sobre este tema, que es la serie Universo, en el que también trabajo con formas geométricas, inspirado en este grabado del monje budista Zen, Sengai Gibon, que representa el universo con formas geométricas, pero yo decidí combinarlas con algunos insectos que forman parte de otra serie que trabajaba paralelamente, que os enseñaré un poco al final. Insectos que tienen un valor metafórico, son mariposas, libélulas, son insectos que se asocian al renacimiento, a la vida y a la muerte, una carga metafórica pues normalmente de carácter cristiano. Los círculos a veces los creaba, en este caso con agua o con distintos elementos. En esta serie entonces el macrocosmos y el microcosmos se representan a través de la geometría, pero también a través de los seres, de estos pequeños seres vivos, que por cierto no electrocuso mariposas vivas, nunca lo haría. Yo cuando era pequeño coleccionaba mariposas hasta que de repente ya me di cuenta que esto no me gustaba, no era viable, pobres animalitos, pero la conservo y lo que hago es rehidratarlos y utilizarlos. Me gusta también trabajar con los 4 elementos y, por supuesto, el significado que tiene cada una de las formas geométricas que van más allá de su representación fractal, que también combino con formas figurativas, ¿no? Porque en esta idea de macrocosmos incluyo también el cuerpo humano, que en este caso son autorretratos, y jugando con la inspiración de origen japonés, luego el expositivo en papel, bueno, el expositivo en este caso son copias digitales, aunque quiero hacer grabados que se imprimen en papel de arroz y luego van con estos formatos típicamente tradicionales, ¿no? Verticales o horizontales. Y ya por último, si tengo tiempo, ya en la serie Melotesia trabajé uno de los temas que más me interesan actualmente, que son las plantas. Cuando hacía cianotipias, cómo no, hacer un homenaje a Anna Atkins, y realicé algunas cianotipias de flores en las que en este caso dibujaba la silueta y recortaba la forma que luego creaba. Pero ese interés por lo vegetal fue aumentando, escuchando, por ejemplo, programas como El bosque habitado. Me interesé por los escritos de Stefano Mancuso, que es un neurobiólogo vegetal, y la importancia de las plantas. También me llamó la atención descubrir el fenómeno de la ceguera vegetal, por la que particularmente las personas que vivimos en ciudad, pues somos incapaces de ver o interesarnos por las plantas. De tal manera que a pesar de que son los seres más importantes del planeta, sin la cual no existiría la vida, pues los dejamos en un segundo plano. También a nivel artístico, siempre las plantas normalmente están como fondo.
y lo que buscaba era generar una nueva iconografía de la botánica, ¿no? Justamente para provocar un debate sobre la visión antropizada del mundo, ¿no? La visión desde la perspectiva humana, o sea, buscar un cambio de vista en el que la planta tuviera todo el protagonismo. Así que inspirado en los trabajos de Jakub Jotko, que lo habré pronunciado fatal, tenemos polacos en presente que seguro que lo pronuncian muchísimo mejor. En todo caso, es un artista que, por cierto, si encontráis o si tenéis información, no es fácil encontrar. Y la idea es que él había trabajado con plantas también desde un punto de vista científico para ver cómo afectaba al crecimiento, y estas imágenes pues me sirvieron para empezar a trabajar directamente aplicando las descargas sobre las plantas para crear un herbario eléctrico. Entonces, el proyecto Plantae pues, es un proyecto de experimentación visual, como decía, en torno a la importancia del mundo vegetal, en lo que busco es construir un imaginario que involucra al ser humano como una parte del sistema sostenible, ¿no? Integrador. Aquí veis el proceso. En este caso, pues he cogido unas hojas que previamente están un poco prensadas. Según la humedad, pues dan distintos efectos. Como veis, aplico la descarga y luego, pues en este caso es papel, que luego escaneo, aunque también trabajo con películas y con papeles de distintos tamaños, según la hoja, según la rama. Fijaos, estas formas que salen, curiosamente, no estaban en la planta. O sea, en la planta era verde, completamente uniforme. Aquí tenéis, bueno, pues diferentes ejemplos. Lo que busco es romper con los modos habituales de mirar nuestro mundo físico. O sea, mi idea es introducir una connotación trascendental en la observación, eh, mostrando a las plantas como seres vivientes que están dotados de inteligencia, de sensibilidad, que son los auténticos pilares de la vida en nuestro planeta. Lo que sucede cuando aplico la descarga es que la electricidad penetra y rodea la planta, la ilumina con pequeñas chispas que resiguen sus formas, que dibujan los caminos de la savia, iluminan los estomas, los cloroplastos, ¿no? Y crea una experiencia invisible de la realidad que se filtra de alguna manera a través de la técnica científica, pero también de la intersección artística, con esa idea de que esta fotografía actúa en cierta forma como un puente entre el interior y el mundo exterior, ¿no? Para, bueno, pues para llenarla de significado, para prestar una mayor atención a ambos. En cierta manera, pues la idea es usar el poder del arte y de la ciencia para dibujar formas alternativas de leer el mundo, ¿no? Aquí también introduzco los insectos polinizadores, que en este caso, pues obviamente, por la importancia que tienen, ¿no? En los ecosistemas en los que viven. Bueno, son, como decía, desafiar los modos convencionales de observar nuestro mundo físico. Y bueno, no sé si tengo tiempo. Mi último proyecto, que podréis ver esta obra expuesta en agosto en Olot, porque en la Bienal de Olot. Tienes tiempo. Vale, pues este proyecto lo he realizado con la beca Olot Fotografía. Os aconsejo que os presentéis a cualquier beca, a veces te las dan. En este caso concreto, se trata de llevarlo un paso más allá, porque lo que me interesa en este caso son crear dos series fotográficas que se complementan, en las que retrato las plantas y los ecosistemas que ocupan. Y la idea es reinterpretar el concepto de paisaje, entendido el paisaje como una construcción cultural mediado por una visión antropocentrista, ¿no? En la que el ser humano es la que define, pues, lo que se ve, lo importante, ¿no? En ese sentido, tomo como referencia los lugares que inspiraron a los pintores de la Escuela Paisajística de Olot, pero lo que busco es, pues, dar la máxima importancia a lo vegetal, de dos maneras. Por un lado, con este herbario eléctrico de las plantas de la zona, y por otro, utilizando una cámara hiperespectral con filtros de distintos tipos que me permiten captar el verde de las plantas o la radiación infrarroja que revelan las plantas, o la radiación ultravioleta, dependiendo del tipo de filtro, generando pues una combinación entre la planta individualizada y el paisaje y el entorno, el ecosistema en el que habita. Así que, como veis, los verdes asociados a la clorofila, en este caso se transforman en rojos, en naranjas, en magentas.
Para ello empleo una cámara en la que sea una cámara digital, en la que se quita los filtros que bloquean las radiaciones infrarrojas y ultravioletas, que son radiaciones que nos darían una imagen distinta a lo que percibimos, y las cámaras se han diseñado para crear fotografías que se parezcan a lo que vemos. También dan problemas de enfoque. Entonces, combinado con distintos filtros, me permite jugar con el color, porque en general esto se emplea en ciencia para evaluar el estado de las plantas, por ejemplo, en botánica, aunque se emplea para muchísimas otras cosas. Pero yo lo llevo al campo de la creación artística con esa idea de que al cambiar el color tradicionalmente asociado a la representación botánica, entonces actúa como una señal para empezar, para destacarlas, pero también como una señal de alarma, ¿no? Y bueno, esta es la idea principal del proyecto, que cuando lo expongo son dos series, que ya hubo una exposición previa este verano anterior, en la que dispongo las plantas generadas con las descargas eléctricas, jugando con la posición que ocupan en el ecosistema en el que viven, ¿no? Unas más arriba, otras más abajo, los paisajes en una pared enfrente, de tal manera que dialogan entre ellas y luego se combinan en la sala. Y bueno, esto es todo lo que quería explicaros. No sé si me he pasado de tiempo, No, 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 pero perfectamente. Estamos justos, estamos bien. muy bien. Así me Bueno, gusta cuando pues la gente respeta los tiempos. está calculado. Yo como profesor, soy un profesional de dar conferencias y este tipo de cosas. Muy bien, así nos Bueno, gusta. Ricard, la verdad que muchas preguntas no tenemos porque o nos ponemos a preguntar todo y empezamos de cero, o sea, si empezamos de cero no tenemos tiempo, y si no, pero sí que he puesto algunas ideas. Pregunta Joaquín, ¿qué cámara hiperespectral utilizas? bueno, eh, en un proyecto de investigación en el que estoy, utilizamos una cámara hiperespectral de la marca Musis, que la utilizamos para hacer fotografía de códices, de documentos, de manuscritos del siglo XI y XII, para hacer visible partes del texto que han desaparecido. Entonces empecé con esa cámara, pero tiene muy poca resolución. Entonces, al final llegué a la conclusión de utilizar una cámara, que en este caso era mi segundo cuerpo, porque ahora utilizo una Sony bueno, tenía una 5D. Entonces es una 5D Mark III, con el sensor modificado. Y luego con el juego de filtros, que amplía pues más o menos desde el infrarrojo medio hasta el ultravioleta medio, más o menos. He leído por ahí un comentario que ponía: ¿cómo realizar esto sin peligro? A ver, yo para empezar no electrocuto ni personas, ni me electrocuto yo, porque son generadores. Los electrostáticos, pues a ver, si te da una descarga, pues no hace mucho daño, no es problema, pero sobre todo son de alto voltaje pero baja intensidad, ¿vale? Además, son de corriente continua, no de corriente alterna, con un voltaje bajo. Bueno, el voltaje es alto, pero la intensidad baja, por lo tanto, si te da, pues es mucho menos que un garrampazo si metes los del enchufe, que eso es mucho peor. Hasta le coges el gusto y todo. Pero vamos, yo uso, si hace falta, guantes dieléctricos, o sea, guantes que me protejan, pero no suelo ser necesario. ¿Y todas estas cámaras y filtros y cosas las vas teniendo tú y las vas guardando en tu casa como hace Paulina? ¿O tienes también cosas que vienen de proyectos de investigación y otras cámaras que tú no tienes? Bueno, hay en general, cuando en los proyectos de investigación en los que trabajo, yo soy el fotógrafo científico y las cámaras las guardo yo, porque soy yo el que las utiliza. Pero aparte, pues tengo mi propio equipo. Pero vamos, lo que sé, por ejemplo, nos llaman, pues tenemos que ir a fotografiar unas lipsanotecas al museo de no sé dónde. Pues me llevo la cámara y hago las fotos, o un manuscrito que ha aparecido. Y por ejemplo, hemos descubierto recientemente en un manuscrito, pues que había una partitura musical que no se veía a simple vista, ¿no? En todo caso, el equipo lo tengo aquí. Mi casa, por suerte, es grande, pero está llena de cosas. Eso es lo que nos estamos imaginando todo, cómo debe ser ese taller lleno de cosas. Nos preguntaba también a alguien cómo se puede empezar con este tipo de imágenes. Entiendo que has presentado muchos proyectos y muchas cosas distintas. Nos has contado que tú has ido comprando cosas de segunda mano y empezando con poca potencia, y eso hoy visto desde el final de la historia, con el diario del lunes. Tú, si alguno de tus alumnos o alguno de nuestros alumnos quiere comenzar, ¿qué recomendarías?
Bueno, pues algún tipo de generador de bobina. No son fáciles de encontrar, pero por internet ya se sabe, el mercado global pues se puede encontrar, pero cada vez son más difíciles. Y en todo caso es buscar eso, generador de bobina. Es una variante, normalmente son variantes del generador de Rumford, pero si lo buscas así no encontrarás nada. Así que bueno, generador de bobina, pero no compréis un generador Tesla, porque un generador Tesla, aunque sea una bobina pequeña, no sirve para estas cosas. Para empezar, porque puede ser peligroso. Los generadores que yo digo, pues son cilíndricos, son generadores más pequeños que puedes jugar con la potencia y con el voltaje. Pero en realidad se pueden utilizar otras cosas, yo que sé, baterías de un coche. Lo que ocurre es que la batería, pues claro, la carga se descarga y te puede hacer, eso es más peligroso que este tipo de generadores. No son materiales fáciles de encontrar, para empezar, porque no se diseñan para un uso artístico, ni mucho menos, pero tampoco tienen una utilidad actualmente, ¿no? Porque, bueno, hay otras maneras de producir electricidad mucho más efectivas. Claro. Preguntaba alguno y yo también me lo preguntaba el tema de los objetos y la transmisión de la electricidad. Me imagino que hay condiciones de los objetos como la humedad y todo eso que también ayuda. No sé si tú tratas los objetos antes de las descargas, si tienen que estar húmedos, no. No, la humedad muchas veces hace que se disperse la electricidad, entonces juego también con la humedad a veces si quiero conseguir determinados efectos, pero por ejemplo para generar las formas metálicas, o sea, las formas circulares limpias, el objeto metálico simplemente tiene que ser conductor y puede ser pues desde cobre a aluminio. La chapa base pues normalmente la suelo hacer de aluminio porque es un material que conduce muy bien y barato porque el cobre es muy caro y más ahora, perdona. Y luego, pero claro. Aquí también, como veis, es mucho de experimentar. Nunca sabes. Normalmente de una imagen yo tengo una idea en la cabeza, genero la silueta, o bien dibujada, o bien pues a través de una fotografía a contraluz y la recorto y tal. Pero luego tengo que hacer muchas pruebas. Puedo hacer, pues en placas 20-25 igual hago 10 para que una me guste más, aunque todas tienen algo interesante. En 50-60, como es material más caro y difícil de encontrar, pues hago menos, ¿no? Y metro por 70, pues las mínimas posibles, ya voy más a tiro fijo. Pero es que el comportamiento es distinto, porque una placa pequeña la electricidad se dispersa de una manera, una placa grande, pues como hay más superficie, lo hace de otra diferente. Vale, entonces para ti no hay, o sea, la humedad tiene que ver con el efecto que tú le quieres dar, digamos. Sí, por ejemplo, en alguna de las fotografías que habéis visto, aquella de la libélula con un círculo, en esta tenía la idea de hacer un círculo de agua, pero en ese caso ya no hay metal, literalmente el agua es conductora, por lo tanto, pues un círculo de agua. No le pongáis sal, que la película o el papel se fija, entonces ya el funcionamiento es distinto. También es cierto que todo el proceso no tiene nada que ver con la manera habitual de hacer una fotografía, no hay un cálculo de exposición. La luz que genera la descarga es la que te da el dibujo, pero como yo sé que cada una es irrepetible, pues intento siempre sacar el máximo partido. Así que utilizo un revelado con una disolución muy alta o reveladores de doble baño. Y bueno, también bastante como esperando, mirando el resultado y viendo hasta qué punto, y por supuesto la experiencia que aquí es un grado, ¿no? Cuando el negativo, pues me parece que ha sacado lo que yo buscaba. Aunque muchas veces el negativo no es lo que querías y luego a veces resulta mejor de lo que tú esperabas. Siempre encuentras cosas, ¿eh? Como ya sabéis, la fotografía experimental es mucho de ensayo y error y de tener la mente abierta a lo que encuentres. Súper. Bueno, la verdad que súper, súper, súper interesante. Hemos ido recorriendo todo lo que se pueden hacer con materiales fotosensibles, desde cosas más caseras hasta astrofísica, hasta electricidad. La verdad que muy interesante, muy diverso y muy enriquecedor. Am, y esa diversidad creemos que es lo que más gusta de la fotografía experimental. Si alguien tiene alguna pregunta para alguna cosa, es este el momento de hacerlo. No duden, preguntas para cualquiera de los artistas. Yo estaba pensando, Ricardo, lo que decías también, ¿no? Y lo que me gusta mucho de tu trabajo, más allá del resultado visual, es todo el trabajo que tú haces a nivel conceptual y de investigación en el fondo de todo. Y esta necesidad de divulgación que también está mucho en el trabajo de Paulina y en el trabajo de Maciej, de salir, contar, mostrar, reflexionar, ¿no? Que haya algo en el proyecto que también haga que la gente piense las cosas de otra manera, ¿vale? No solo a nivel científico, técnico, sino también en cuanto al resultado y a la manera de mostrarlo. Tú decías eso, ¿no? De ver la naturaleza de otra manera, ver lo que no vemos
y también pensar, no sé cómo lo piensas tú, el tema de la electricidad o el tema de la fotografía, que al final también es una tecnología, vamos a decir así, relativamente moderna. ¿Cómo nos ayuda la fotografía a ver esas cosas que no vemos? ¿O cómo nos ayuda la electricidad a ver esas cosas que no vemos? O sea, cómo como humanidad hemos llegado tan adelante o tan atrás, depende de cómo lo ves, para necesitar que la electricidad y la fotografía nos ayuden a ver algo que tenemos al frente de nosotros y que no podemos ver, ¿no? Por esa ceguera que comentabas tú. No sé cómo lo ves, ¿sabes? Avanzamos científicamente porque hemos retrocedido a la manera de ver, ¿sabes? Hemos desaprendido a ver. Sí, bueno, de hecho, todo esto nace, como explicaba al principio, porque a mí me interesa la fotografía como un medio de conocimiento, como un medio revelador. Y en ese sentido, de ahí viene pues mi tesis de la fotografía científica del siglo XIX, pero específicamente la fotografía científica y pseudocientífica, ¿vale? Porque en aquella época no estaba tan claro. En ese sentido, la electricidad es un fenómeno que está, digamos, presente constantemente, pero en sí mismo es invisible, pero al mismo tiempo genera naturalmente a través de los rayos la posibilidad de contemplarlo en todo su esplendor, pero al mismo tiempo captarlo no es fácil. Las primeras fotografías de rayos pues son de finales del siglo XIX. En ese sentido, fijaos qué curioso, dentro de poco, en unos meses, habrá un congreso científico sobre la importancia de la electricidad en el desarrollo de la cultura visual, en este caso concreto aplicado a la fotografía y al cine, a la imagen. O sea que sí que es cierto, porque ha configurado nuestra cultura. En el momento en que luz artificial, ¿no? En el momento en que la tecnología, por ejemplo, el propio cine o la propia fotografía, la electricidad es fundamental. Vuestras cámaras digitales trabajan con electricidad. Vuestro fotómetro trabaja con electricidad. O sea, la electricidad, en nuestros cuerpos envía la información eléctricamente. Las plantas se envían información también a través de electricidad. En ese sentido, sí que me interesa expandir las fronteras de lo que podemos ver. Y la fotografía para mí es un medio privilegiado desde ese punto de vista. Para empezar, porque ve más de lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, captar el instante de esa descarga que tú ves aquello, pues habéis visto en el vídeo, ¿no? Una pequeña luz, pero que luego se revela pues, con toda esa amplitud de detalles. Y con las cámaras multiespectrales pasa lo mismo. Son radiaciones infrarroja, ultravioleta, que no vemos, o con las fotografías que habéis visto hechas con rayos X o con tags helicoidales, el interior del cuerpo, ¿no? A mí eso me fascina, entre la ciencia y el arte. También por eso me gusta mucho de lo que he visto aquí y de esta relación, ¿no? Porque cada uno hacemos lo mismo en cierta manera, porque al fin y al cabo, yo vengo de las bellas artes y en ese sentido, eh, todo este trabajo que hago no es una elección, es una necesidad. O sea, yo tengo que crear y las ideas que se me ocurren, pues soy bastante friki, pues van por este camino de lo invisible. Súper. Paulina, preguntan aquí si haces algún taller sobre estenopeica en Buenos Aires. ¿Tienes planes, talleres, exposiciones, algún lugar donde podamos ver tu trabajo? No, en realidad yo soy docente, pero me dedico a enseñarle a niños, doy clases de arte en primaria y llevo muchas veces todo lo que puedo, estos proyectos al aula, pero no, por fuera de eso ya no me queda tiempo, así que no estoy haciendo por el momento, quizás más adelante. Vale, esperemos que sí. Invitamos desde aquí a toda la comunidad experimental que tenga algún poder de decisión en Latinoamérica y el mundo para exponer algunas de tus fotos, la verdad, porque es súper, súper interesante los proyectos. Maciej, teníamos una pregunta también, si alguna vez habías hecho solarigrafía con papel a color. ¿Se puede? Yo no he probado, pero alguna persona he probado. El resultado no es tan bueno como en papel blanco y negro. Eso es porque en papel color hay otra reacción químico. Mm. En el papel blanco y negro, los rayos del sol hacen reacción que normalmente se hace durante revelación. Pero papel color tiene otra química. Esto.
Claro, no es exactamente lo mismo. Súper, un minuto para última pregunta, si no se nos acaba el tiempo y solo tenemos que agradecer, la verdad, la presencia de estos tres grandiosos artistas hoy en este webinar y la presencia estable y constante de entre 100 y 120 personas en esta conversación y todos aquellos otros 300 personas más que se han inscrito para ver este webinar en español. La verdad que eso nos llena de alegría, nos llena de energía y demuestra una vez más que la fotografía experimental está al día y necesitamos darle más espacio para que se conozca todo lo que están haciendo estos artistas y muchísimos otros artistas. Así que muchísimas gracias a todos por venir, a los artistas por contar. Ricard, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, porque veo que me preguntan sobre el congreso y he puesto un Vale, enlace en el chat. súper. Vale, bueno, es un congreso de la Universidad de Gerona. Yo voy a presentar una ponencia y si me lo aceptan, pues estaré allí hablando en mi caso de fotografía y electricidad y mesmerismo y cosas así. No creo que te vayan a decir que no, la verdad. Bueno, es mi especialidad, espero que sí. Además, comparto un tribunal de tesis y soy el presidente con la persona que lo organiza, aunque no me conoce. Así que espero que sí. Venga, no creo que se anime, la verdad, a decir de que no. Pero bueno, muchísimas gracias, Paulina, Ricard, Maciej, por estar aquí. La verdad, un placer enorme. Creemos que esto genera muchísima energía. Vamos a seguir con la metáfora, muchísima energía en nuestra comunidad para seguir creando y creciendo. Así que simplemente a disfrutar lo que queda del día. Muchas gracias por hacernos pasar este hermoso momento juntos y que viva la fotografía experimental. Un abrazo grande, muchas Un abrazo. gracias. Gracias por Adiós. Gracias. todo. Chao, chao. Cuidarse. Gracias.